Buenas tardes. Hoy vamos a subir eh, el grafo del deseo. Estamos en el capítulo 8. El grafo del deseo de Alfredo Edelstein. Mientras voy buscando, porque vamos a necesitar en algunos momentos, parte del libro. Eh, Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Y mientras tanto, vamos a compartir la portada, como hago siempre. Em, eh, este está, acá estás. Bien. Bueno, decirles que me gustaría que hagan comentarios, que le den me gusta a los videos, que se suscriban al canal. Así se produce un feedback para que nos enriquezcamos eh, ustedes y yo. Eh, Así que bueno, vamos ahora. Perfecto. Entonces dice, el deseo y el fantasma, un recorrido, uno, el síntoma. Mm. Comienzo a leer. Dice, al decir verdad, mientras preparaba esta clase, lo primero que concluí es lo siguiente. Dar una clase sobre el fantasma no tiene sentido. Es francamente incoherente decir que uno va a dar una clase sobre el fantasma. Pero luego también me di cuenta de que tampoco es posible dar una clase sobre el deseo porque se presentan imposibilidades similares. Bueno, habría que ver qué quiere decir con esto porque estaba pensando en fantasma e ideología que tienen puntos en común. em, es decir, eh, la ideología participa del fantasma, o a la inversa, el fantasma participa de la ideología. Eh, Habría que ver. Y en ese sentido, hablar del fantasma, nunca uno habla por fuera de su propio fantasma. En ese sentido, yo vería la dificultad. No sé aquí cuál es la dificultad que ve Eidelstein. Eh, Necesariamente entonces, si uno quiere dar una clase sobre el fantasma y sobre el deseo, deberá plantear una clase que los articule. Vale decir que trate de la articulación entre fantasma y deseo. De modo que abordaremos el tema, el deseo y el fantasma, haciendo hincapié en él y em, haciendo hincapié en el y, deseo y fantasma, la conjunción, ¿no? Les propongo además agregar a continuación de ese título una indicación, digamos así,
que organizará nuestro trabajo. La idea de un recorrido, o al decir de Freud, un camino. En definitiva, entonces vamos a dar comienzo a la clase 8 de este ciclo, titulándola El deseo y el fantasma, un recorrido. Creo que lo que acabo de decir está articulado claramente por Lacan en su grafo, ya que lo que caracteriza al grafo 3 es la entrada simultánea, articulada, del deseo, la pregunta que va y el fantasma, eh, que se escribe sujeto articulado al objeto A. Vamos a compartir aquí para que veamos. 115 estamos. 115. Bueno, a ver si lo encontramos más abajo. No, está aquí. Em, Subrayar, tachar. No tengo un lapicito para... Bueno, paneo. A ver si este... Ah, lo vamos a agrandar. Lo vamos a agrandar y vamos a eh, compartir. Vamos a compartir este. Y ahí estarán viendo ustedes, claro, ahí están viendo ustedes el grafo completo. Este elemento que está aquí, a donde voy pasando el paneo del PDF, del Adobe Acrobat, sujeto Losange A, sujeto articulado al objeto A. Ese es el matema, la escritura algebraica del fantasma. ¿Mm? Así se simboliza fantasma, ¿no? Em, Dice, la idea es que no se puede estudiar sin trabajar ni elaborar la cuestión del deseo y del fantasma, si no es en términos de un recorrido, de una cierta diacronía. En realidad, todo el grafo del deseo implica la idea de recorrido, lo que está expresado en la medida en que es un grafo orientado. Sus aristas tienen sentido, dirección. Así el grafo del deseo inscribe la lógica de las vías del discurso y del desfiladero del significante. A su vez, yo también voy a plantear un recorrido para abordar en esta clase el camino del fantasma al deseo. Bueno, ahí vengo que me voy a traer una lamparita. Bueno, ahí entre la lámpara y el micrófono quedó totalmente tapado, pero no me importa. No, no es para que me vean la cara, sino para que hablemos. Eh, Ahí estás. Em, los hitos centrales de este recorrido sobre el recorrido serán este recorrido sobre el recorrido. A, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es un texto de Lacan de 1957, eh, y La dirección de la cura de 1900, bueno.
B, La dirección de la cura de 1958. C, Observación sobre el informe de Daniel Lagache de 1958. Subversión del sujeto y dialéctica del deseo de 1960. Dos citas del Seminario 8. La transferencia de 1960 al 61. Algunas citas del Seminario 10, La angustia del 62 al 63. Y Can con Sade, de 1963, que está enteramente dedicado a este problema. Bien, no sé para qué leí toda esa lista, eh, pero bueno, ya está. Dice, es obviamente un recorrido lacaniano. Es mi impresión que la noción de fantasma en Lacan tiene una importancia mayor que la que tiene la noción de fantasía inconsciente en el contexto de la obra de Freud. Lacan apoya su concepción de la clínica de la neurosis en la función del fantasma, mucho más de lo que Freud apoya la suya en la función de las fantasías inconscientes. Esto vincula a Lacan con otros post-freudianos, como por ejemplo Melanie Klein, como si fuera un efecto tardío de la obra de Freud sobre psicoanalistas de la segunda y tercera generación, esta primacía de la función de la fantasía en la clínica. Quiero leerles una cita de Freud del Historial del Hombre de las Ratas para que vean que lo que acabo de decir debe ser relativizado en lo que respecta a la práctica clínica de Freud. De los 5 historiales freudianos, solo 4 fueron pacientes de Freud, y entre ellos el hombre de las ratas tiene la particularidad de corresponder a un paciente que se curó. Em, Mira, me ha sorprendido porque eh, creía recordar que justamente el hombre de las ratas em, era alguien que no se había curado, una neurosis obsesiva que no se curó. Entonces, de los 5 historiales freudianos, solo 4 fueron pacientes de Freud, y entre ellos, el hombre de las ratas tiene la particularidad de corresponder a un paciente que se curó. Se suele creer que el síntoma del hombre de las ratas es la fantasía de que le introducían ratas por el ano a su padre y a su amada. Pero ese no es el síntoma en absoluto. Eso solo es una metáfora tomada por Freud, de una metáfora del propio paciente para indicar una de las cuestiones estructurales del caso. El síntoma propiamente dicho de este paciente era su atraso en la vida. Ahora bien, tal como lo descubrió y lo transmitió el mismo Freud, todo síntoma tiene un sentido, al menos tiende hacia algo. Entonces, el atraso de este sujeto le producía como beneficio el no tener que tomar una decisión. Y esa decisión que posponía era especialmente difícil para él. Debía elegir entre dos mujeres. El sujeto decide empezar a analizarse precisamente para atacar el problema del atraso en su vida, pero a su vez, esto no hay que perderlo de vista, a su vez para empezar a analizarse, debió dejar en suspenso su vida, porque tuvo que ir a analizarse donde residía Freud, lugar distante de donde él vivía, eh, y nadie resuelve su vida en otro lugar. Claro, o sea, eh, el síntoma era el atraso en su vida y tuvo que retrasar su vida para ir a hacerse analizar. En referencia a estas cuestiones aparece en el texto de Freud una larga nota al pie. Todo el tiempo Freud trabaja allí el problema de la fantasía,
vinculado a sucesos infantiles de índole erótica. Al respecto, Freud nos dice: no se consiguió destejer hilo por hilo esta trama de envoltorios de la fantasía. Justamente el éxito terapéutico fue aquí el obstáculo. Es realmente fabuloso, dado que el síntoma era el atraso en la vida, el hombre de las ratas debió interrumpir el análisis para poder ir a vivir su vida donde correspondía, ya que si no, fíjense qué caso paradójico, la prosecución misma del análisis, que coincidiría con el progreso del sujeto, se habría convertido en el revés del objetivo buscado por el mismo análisis, el atraso. Para Freud, entonces, una cosa es el éxito terapéutico en relación con los síntomas y otra cosa es destejer hilo por hilo la trama de envoltorios de la fantasía. Dada la metáfora del tejido, entendemos que se trata de una red, pero me parece que también podemos referirnos a la trama en el sentido de un argumento. Em, Freud distingue el éxito terapéutico de lo que debería haber sido, digamos, el progreso y la dirección de la cura. Destejer la trama de fantasías inconscientes. Progreso y dirección de la cura sería destejer la trama de fantasías inconscientes. Y el éxito terapéutico iría por otro lado. Es decir, éxito terapéutico no necesariamente es cura. La cuestión aquí, como ustedes pueden ver, es la de la dirección de la cura, quedando claro que ya para Freud el progreso del análisis coincide con la operatoria sobre la fantasía inconsciente, que no es lo mismo que el éxito terapéutico, o sea, la eliminación de los síntomas. Debemos incluir en el seno del análisis la relación deseo y fantasma. Entonces, para Freud el progreso del análisis coincide con la operatoria sobre la fantasía inconsciente, que no es lo mismo que el éxito terapéutico, o sea, la eliminación de los síntomas. Debemos incluir en el seno del análisis la relación deseo y fantasma. El síntoma en el grafo del deseo se localiza en el significado del otro, que está en el piso de abajo. Em, Vamos a compartir. Em, sí, vamos a hacerlo bien grande, cosa que es... Ah, pero no, nos conviene que se vea todo el... Este es el grafo completo. Falta un cachitito acá, ¿no? Sujeto a ideal del otro. Y aquí, en el significado del otro, se ubica el síntoma, ¿no? Entonces el síntoma en el grafo del deseo se localiza en el significado del otro. Em, Efecto de significación. En el seno del grafo del deseo implica las siguientes articulaciones. Dice, dada la afirmación de Lacan
Dada la afirmación de Lacan en la instancia de la letra del inconsciente, o la razón desde Freud, de que el síntoma es metáfora, se supone que en el grafo del deseo el síntoma implica la arista que, partiendo del significante de una falta en el otro, pasando por el fantasma, arriba al significado del otro, o sea, al síntoma. Así inscribiría la metáfora como la sustitución de un significante de la cadena superior por uno de la cadena inferior, tal como el siguiente esquema permite visualizar. Bueno, em, la sustitución de un significante de la cadena superior por uno de la cadena inferior. Bueno, esto tengo que ser sincero, no tengo ni idea em, la estructura que tiene esta sustitución, porque en el piso de arriba no hay ningún significante más que el significante de una falta en el otro. Y es en el piso de abajo donde los significantes van a ser cortados, los significantes van a cortar para producir sentido. Entonces, bueno, esto, eh, si en algún momento lo llego a casar, se los haré saber. Entonces, así inscribiría la metáfora como la sustitución de un significante de la cadena superior por uno de la cadena inferior, tal como el siguiente esquema permite visualizar. Sin embargo, si leemos sin prejuicios el grafo del deseo, esto indica que que el síntoma implica tanto la vertiente metafórica como la metonímica. La vertiente metafórica, que sería esta vertical uniendo los dos pisos, y la metonímica, que sería esta, en donde el otro sanciona y a la vez provee los significantes que van a producir ese sentido, ¿no? Mm. Eh, entonces, lo que es absolutamente correcto, esta combinación de la sustitución metafórica y metonímica, ya que permite articular la vertiente metafórica del síntoma al síntoma histérico y la metonímica al síntoma obsesivo. El ataque histérico, tomado como ejemplo, recordemos que mata dos pájaros de un solo tiro al representar en la misma representación ambos elementos del conflicto. El síntoma obsesivo tiende a una diacronía fuertemente metonímica, tal como el quito la piedra, S1, pongo la piedra, S2. Ese jueguito de quito la piedra, pongo la piedra, esto es en El hombre de las ratas. em, Se produce una escena en donde va a pasar el carruaje llevando a una de las mujeres por las que tiene que optar el hombre de las ratas, y habiendo una piedra en el camino, él la quita a la piedra
para que no vaya a em, derrapar el carruaje cuando pase, pero quita la piedra y la vuelve a poner en el mismo lugar. Em, eh, Esta indecisión, digamos que este, estaba ahí presente atravesando toda su vida, ¿no? Entonces, em, tal como quito la piedra, pongo la piedra, lo expresan con claridad. Si revisamos desde esta perspectiva el escrito, la instancia de la letra, vemos que efectivamente Lacan se está refiriendo a síntomas histéricos, más específicamente conversivos, trozo de carne. Dice que el síntoma sea, además de la articulación de las dos cadenas, relación arriba-abajo y de los dos lados del grafo, relación izquierda-derecha, del otro, está claramente escrito en el vértice que lo representa, esquema número 4. Esto que acabo de afirmar es perfectamente legible en las fórmulas del fantasma, en histeria y obsesión, de el seminario, libro 8, la transferencia, donde se lee con toda claridad en la fórmula del fantasma obsesivo, abarrado, articulado a falo imaginario, entre paréntesis a prima, esto, ¿no? El fantasma obsesivo lo escribe de este modo en la transferencia. En la vertiente metonímica en la segunda parte de la fórmula, donde figura la serie A prima, A, A segunda, A tercera, en la fórmula para la histeria, la fórmula para la histeria, em, A, objeto A sobre el falo imaginario negativizado, inscribe sin lugar a dudas la sustitución metafórica. Dice, ¿en qué medida el síntoma es del otro? Tal como Lacan lo dice, en de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Cita de Lacan. Y aún falta decir que es a título de elementos del discurso particular como esa pregunta en el otro se articula. Pues es porque esos fenómenos se ordenan en las figuras de ese discurso del otro, por lo que tienen fijeza de síntomas, por lo que son legibles y se resuelven cuando son descifrados. Entonces, esos fenómenos se ordenan en las figuras de ese discurso del otro, eh, y porque se ordenan en las figuras de ese discurso, tienen fijeza de síntoma. Y como pertenecen a un discurso, son legibles y se resuelven cuando son descifrados. Bueno, que este, nos quedamos sin cámara. Este, pero que eh, está em, sintetizando, digamos, en tres frases
lo que sería todo un análisis, ¿no? Eh, que al, que al descifrarlos, eh, a los síntomas se resuelven. Pero los síntomas pueden ser descifrados, puede haber una interpretación muy precisa, pero hay que ver si esa interpretación es suficiente eh, como para tomar la decisión para que el sujeto pueda tomar la decisión de resolverlo, ¿no? Hay muchas cuestiones que pueden estar trabajando para que aún descifrados esos síntomas, este, no se puedan resolver. Em, dice, para el psicoanálisis, a diferencia de la filosofía, la pregunta del sujeto se articula en forma particular, pero se realiza en el otro. Em, me- la pregunta del sujeto se articula en forma particular, pero se realiza en el otro. No sé qué quiere decir. Dice, no solo se formula en el otro, lo que ya discutimos en la clase pasada, sino que se ordena según las figuras de la retórica, que como tales cada sujeto recibe del tesoro del significante, A mayúscula. Es porque figuras y tropos son fijos para cada lengua que el síntoma podrá fijarse haciendo uso de ellos. Pero además es que el síntoma es descifrable en análisis, ya que esas figuras, siendo del otro, son compartidas con el analista. Bueno, es decir, hay un otro que sería la literatura, em, que tiene figuras y tropos eh, que pertenecen, dice acá, a toda lengua. Toda lengua tiene las mismas figuras y tropos y las comparten por lo tanto, el analizante y el analista lo comparten, eh, y por esas razones que es descifrable en análisis el síntoma, porque la lógica eh, que está en juego a través de esas figuras y tropos eh, es compartida por el analizante y el analista. Em, Recordemos aquí lo que Freud sostenía respecto de la condición de alguien para convertirse en buen receptor de un chiste. Witz. Pertenecer a la misma parroquia, o sea, compartir la estructura del lenguaje. Esto es más cierto para las figuras y los tropos del arte del bien decir que respecto del set de significantes. Bueno, ¿por qué? Porque el set de significantes, em, el analista tiene que em, producir una pesquisa para tratar de tener una interpretación de cómo están organizados los significantes de ese sujeto que aparece en análisis, ¿no? Por eso dice, para las figuras y tropos del arte del bien decir, em, eh, esto de que pertenecer a la misma parroquia es suficiente, eh, sirve, pero para el set de significantes no tanto, digamos.
Dice, entremos ahora en el análisis de la concepción del recorrido del deseo al fantasma de Lacan. Creo que el trabajo puede resultar un poco arduo. Las citas son muchas, pero tengo la impresión de que el tema vale el esfuerzo. En la cita que sigue, desde una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Lacan se rectifica por el uso que ha hecho del esquema lambda, es donde se autocritica haber sostenido la teoría del reconocimiento del sujeto por parte del otro. Se autocritica haber sostenido la teoría del reconocimiento del sujeto, o sea, de que el otro reconoce al sujeto. Para indicarnos su imposibilidad, define la existencia del sujeto como inefable, que no puede ser puesta en palabras. Inefable y estúpida. Estúpida es un término que se vincula al estado de estupefacción. La existencia del sujeto, entonces, no puede ser puesta en palabras y cuando aparece produce sorpresa, estupefacción. Dado que el sujeto es lo que un significante representa ante otro significante, como el sujeto cae en el intervalo entre un significante y otro, cuando el S2 inesperadamente viene a resignificar al S1, produce siempre sorpresa, estupefacción en el sujeto. La palabra estúpida que Lacan utiliza de una cuestión preliminar es una de las acepciones que tiene ese término que Lacan utiliza tanto en francés, beans, del que nosotros no tenemos traducción y que hemos debido resignarlo a traducir por ansia. Que alguien esté veante significa justamente boquiabierto, estupefacto, dividido, también podría ser, ¿no? Para Lacan, la problemática del símbolo fálico y la función del padre en el complejo de Edipo repercute en el sujeto como una pregunta. Y esta pregunta será fundamentalmente la pregunta por el sexo y por la vida. Que la pregunta caiga sobre el sexo y sobre la vida es francamente increíble porque pensamos que justamente nada hay más natural para el sujeto que el sexo y la vida. Lacan no dice que la pregunta sea por la existencia de Dios, que parece un problema bien humano, bien simbólico. De hecho, en Kant está, ¿no? El, el pensamiento que no tiene que ver con el raciocinio, con razonar, con el aparato de la razón. El pensamiento dice Dios y el alma, Dios, el alma y algo más que me estoy olvidando, creo que eran tres cosas. em, Son los elementos este, que están siempre presentes en el pensamiento, dice, ¿no? Y entonces ahí está la metafísica. Porque para Kant, su sistema ha depurado a la ciencia de la metafísica. Después, con el paso del tiempo, se puede decir, ¿no? Que eh, es justamente otra metafísica la postulación de la- las formas puras a priori de la sensibilidad,
las categorías del entendimiento, ¿no? Es otra metafísica. Lo que pasa es que es tan prolija que dio pie a la ciencia positiva, ¿no? Y tiene sus efectos hasta nuestros días. Eh, Dice que la pregunta cae justamente sobre los aspectos que creemos más naturales en el sentido de la biología, la vida misma y la condición sexual. Sobre el sexo, la pregunta es, digamos, ¿qué es ser hombre o ser mujer? Respecto de la vida, en cambio, hay que distinguir mejor las cosas. Me parece que conviene, clínicamente hablando, destacar con claridad entre las preguntas por la vida, aquella que hace a la contingencia de la vida. Me parece que conviene destacar con claridad entre las preguntas por la vida, aquella que hace a la contingencia de la vida. Después de esta introducción, entonces, les leo la cita. Que la pregunta por la existencia baña al sujeto, lo soporta, lo invade, incluso lo desgarra por todas sus partes, es cosa de la que las tensiones, los suspensos, los fantasmas con que el analista tropieza le dan fe. Y aún falta decir que es a título de elementos del discurso particular como esta pregunta, en el otro se articula. Em, Fin de la cita de Lacan, sigue Eidelstein, dice, al sujeto se le desvanece la existencia por la incidencia del significante. Lo que el psicoanálisis descubre es que justamente donde el sujeto se le manifiesta la falta de la existencia, ahí mismo es donde el sujeto se sostiene, pero en forma de pregunta. Soy ahí donde me pregunto quién soy. Lo que me sostiene es la función de la pregunta. La función de la pregunta, entonces, tiene a la vez un matiz que tiende hacia la falta y un matiz que tiende a colmar esa falta. Claro, esto es un poco lo que en términos de otras teorías se dice eh, conciencia, si hay conciencia o no hay conciencia. Por ejemplo, en el caso de las inteligencias artificiales, hay una pregunta que em, si la conciencia, si las inteligencias artificiales pueden ser conscientes. Y la respuesta sería, bueno, sí, eh, la inteligencia artificial puede afirmar esto. Soy ahí donde me pregunto quién soy. Lo que me sostiene es la función de la pregunta. La función de la pregunta entonces tiene a la vez un matiz que tiende hacia la falta y un matiz que tiende a colmar esa falta. ¿Quién soy? Si aparece esa pregunta, entonces podríamos em, eh, estar hablando de un sujeto, ¿no? Em, Como decía, bueno, aquí lo está poniendo en términos de esa pregunta y de la función de la pregunta, pero en otras teorías aparece como conciencia, ¿no? En el poeta dice barro que se concibe a sí mismo, ¿no?
Habrán visto que en esta última cita aparece la palabra fantasma. Em, eh, los fantasmas con que el analista tropieza le dan fe. Ahí aparece la palabra fantasma. Esta es una de las primeras veces que Lacan articula la función de la pregunta a la cuestión del fantasma. Quisiera entonces que tengan presente lo siguiente. La pregunta que sostiene al sujeto se constituye a título de elementos del discurso. Ya se empieza a delinear que no estamos hablando de una cuestión de imágenes, sino de una cuestión de elementos discursivos. Y luego agrega lo que a primera vista parece contradictorio, que es a título de esos elementos del discurso particular que esta pregunta en el otro se articula. El problema es, ¿se trata de una pregunta particular del sujeto o de una pregunta que se articula en el otro? Bueno, no tiene sentido, me parece la pregunta, porque si es una pregunta del sujeto, es una pregunta del otro, ya que el discurso es el discurso del otro, siendo el sujeto un efecto del otro, ¿no? Dice, en otras palabras, ¿dónde se constituye el fantasma que soporta al sujeto? ¿Del lado del sujeto o del lado del otro? Ahí ya estamos en el terreno del esquema que Lacan presenta en la segunda clase del seminario 10, la angustia. Entonces vamos para allá. Aquí estamos. Eh, Hace una división y dice, bueno, el otro dividido en el sujeto me da por resultado un resto que es el sujeto barrado, y cociente es el otro barrado. Eh, Luego ese sujeto otorga un resto que es el objeto A. Y aquí, entre el sujeto y el objeto, se forma el álgebra sujeto articulado al objeto, que es el matema, la fórmula algebraica del fantasma, ¿no? Y está del lado del otro. Entonces, justamente, Lacan dice que la pregunta, en tanto que particular, se formula en el otro. Ya desde aquí, al comienzo de este recorrido, quiero que prestemos atención al hecho siguiente. Nadie jamás podrá resolver nada de la índole de su fantasma si no lo hace con el gran otro. Y eso porque el fantasma, todo él se localiza en el otro. Por eso es que para muchos que no se analizan, pero que son muy lectores, que consumen muchas obras artísticas que los interpelan, eh, pueden explorar sus propios fantasmas, eh, digamos, en la oferta literaria, cinematográfica, de las plataformas de streaming. Hay mucho material de interpelación
que las personas pueden usar. Por supuesto que también abunda el material este, eh, de la completud y de la no falta y de la no pregunta, ¿no? Pero digo, em, nadie jamás podrá resolver nada de la índole de su fantasma si no lo hace con el otro. Eso me parece genial. Lo que uno hace cuando va a análisis, si tiene un buen analista, es confrontarse todo el tiempo con el otro, con el gran otro, que es el lugar que va a ir ocupando eh, cada vez que se presente la oportunidad el analista, ¿no? Pero también yo siempre pienso en Alejandro Dolina, por ejemplo, ¿no? Que al haberlo consultado en una entrevista sobre si hizo terapia alguna vez, recuerdo que él ha dicho que no. Y yo me decía a mí mismo, bueno, claro, pero él hace terapia al exponerse todas las noches frente al público y animarse a pensar. No es lo mismo pensar que hacer una estereotipia. Este, Alejandro Orina se anima a pensar en vivo y en directo. No le importan los equívocos, los furcios, y además tiene una forma erudita del pensamiento. Este, bueno, entonces, no solo el consultorio del psicoanalista es un lugar para atravesar el propio fantasma, sino las artes en general, ¿no? Lo que produzca interrogación. Por supuesto, lo que produce interrogación muchas veces pone en conflicto. Entonces, qué sé yo, hay gente que puede someterse a esa interrogación eh, con más frecuencia que otras, ¿no? Entonces nadie jamás podrá resolver nada de la índole de su fantasma si no lo hace con el otro. Y eso porque el fantasma, todo él, se localiza en el otro. Sé que a esta afirmación le falta aún su justificación y la haremos. Para cualquier elaboración de la relación con el fantasma, entonces, será necesario inventar un dispositivo en el que esté implicado el lugar del gran otro. Y aquí en la página 121 voy a concluir por hoy, este, porque ya me agoté y estamos en el penúltimo párrafo de la página 121. Muchas gracias, suscríbanse, denle me gusta a los videos y hagan comentarios, a ver, vamos intercambiando ahí opiniones.